Buenas tardes a todos. Soy José María Sanz Magallón, director general de Fundación Telefónica, y es un placer darles a todos la bienvenida a este espacio de Fundación Telefónica, que nació pues hace ya algo más de 5 años con el objetivo de constituirse en un espacio para la reflexión y para el debate de todos los temas de actualidad y fundamentalmente de los temas relacionados con la tecnología y su impacto en la sociedad, que es una de las cuestiones en las que más estamos trabajando desde Fundación Telefónica. Por eso creemos que el informe que hoy presentamos realmente es muy relevante y estamos encantados de poder acoger aquí esta presentación y este pequeño coloquio que va a tener a continuación. Nosotros estamos convencidos en Telefónica que de todas las revoluciones tecnológicas que ha sufrido o en las que ha participado la humanidad, esta es sin duda la más relevante, la más rápida y la que mayores efectos está teniendo. Si nosotros hacemos comparaciones o cuadros sobre el desarrollo del género, el nivel de desarrollo humano, realmente es en estos últimos años cuando más está creciendo y cuando más puede seguir creciendo, ¿no? Es una revolución enorme y que además por primera vez también en la historia de las revoluciones humanas la estamos un poco transmitiendo en lo que podríamos decir en tiempo real. O sea, realmente nunca al mismo tiempo que se estaba produciendo la revolución había tanta gente intentando investigar e intentando ver hacia dónde iba, analizar sus consecuencias, etc. Realmente es una revolución complejísima. Un poco como ejemplo, si simplemente podemos compararla un billete de $1 y un Bitcoin, ¿no? Prácticamente todos podemos describir y definir más o menos bien lo que es el papel moneda y en cambio pues lo pasaríamos un poco peor si tuviéramos que definir o explicar cómo funciona un Bitcoin, y no digamos ya si nos metemos en esos términos arcanos para la mayoría. Desde luego también reconozco que en gran medida para mí, como son los blockchains, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, por eso es muy importante que intentemos entender la realidad, analizar, reflexionar y, en definitiva, un poco lo que aporta este libro, ¿no? Porque realmente la digitalización está transformando todos los sectores, está mejorando la satisfacción de los clientes, está desarrollando nuevos modelos de negocio, permitiendo que se desarrollen nuevos modelos de negocio y nuevas fuentes de ingresos, optimización de costes, pero también está pues provocando las disrupciones en muchos sectores y realmente la destrucción también de una serie de modelos económicos, ¿no? Realmente vivimos en la era de la disrupción. Klaus Schwab, fundador y director general del World Economic Forum, decía que la pregunta no es para todas las industrias voy a experimentar una disrupción, sino cuándo la voy a experimentar, suponiendo que no la hayan experimentado, ¿no? Cómo nos va a afectar cuando nos llegue. Y si alguien cree que este ritmo de innovación va a frenarse, desde luego está radicalmente equivocado, ¿no? O sea, realmente a medida que más tecnologías convergen, lo que es el ritmo se va a ir acelerando, ¿no? Y se va a ir extendiendo cada vez más acelerado. Los países y las sociedades que tendrán éxito en este siglo, en el siglo XXI, serán aquellos que sean capaces de aprovechar al máximo sus oportunidades. En el caso de España, que tanto nos afecta, realmente llegamos tarde a la revolución industrial, a muchas de las anteriores revoluciones, y nos ha costado décadas y mucho esfuerzo recuperar la distancia perdida, subirnos de nuevo al tren. Esta vez, por primera vez en la historia, creemos que nuestro país tiene la oportunidad, pues no solo de ir en el tren, sino realmente de ocupar un lugar preeminente en la locomotora, ¿no? Pero también es quizá una gran responsabilidad, porque también perder este tren sería todavía más dramático que la pérdida de otros trenes anteriores, ¿no? Porque puede que sea difícil o que no vengan ya otros próximos trenes o que sea muy difícil incorporarse a ellos. Lo que también creemos, siguiendo con la metáfora del tren, es que es necesario subirse al tren, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio, ¿no? Desde luego, no de forma que pueda producir deterioros en el bienestar, pérdidas de puestos de trabajo,
hace ya 80 años aquí en Madrid, precisamente Keynes en uno de sus famosos discursos alertaba de los riesgos que entrañaba el hecho de que nuestra capacidad para descubrir nuevos medios que ahorran el factor trabajo pudiera superar el ritmo con que encontrábamos nuevos empleos para ese trabajo, ¿no? Y aunque lo veía también como una oportunidad de una posible sociedad del ocio, ¿no? Los efectos realmente de la revolución digital en el empleo, de las relaciones laborales, de la desigualdad, es uno de los temas importantes que también se tratan en el libro que vamos a presentar. Por eso nosotros, desde luego, damos la bienvenida a este nuevo informe de la Fundación Alternativas. Creemos que es muy importante pues, debates que analicen el presente, pero que sobre todo nos den pautas para tratar de anticipar lo que pueda traernos el futuro, ¿no? Nunca como hoy la perspectiva ha sido más difícil, pero ese esfuerzo nunca ha sido más necesario. Incluso también ahora me viene a la cabeza esa famosa frase de que hacer predicciones siempre ha sido muy difícil y sobre todo cuando se refiere al futuro. Así que espero que disfruten todos con la conversación, con la presentación que vamos a tener a continuación y nuevamente les doy la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Ruiz Huerta, soy el director de la Fundación, del laboratorio de la Fundación Alternativas, y voy a gastar únicamente 2 o 3 minutos para cumplir el requisito que está recogido en la convocatoria, darles la bienvenida. Quiero agradecer su presencia aquí, en primer lugar, a pesar de la hora, es una hora un poco tardía ya para estas fechas. Agradecer su presencia, agradecer a la Fundación y a su director por la acogida, es un sitio estupendo para celebrar este acto. Quería decirles también que cumplimos con un rito que suelo repetir aquello que decía Saint-Exupéry de que los ritos son necesarios, ¿no? Lo decía el Zorro al Principito, ¿no? Y es verdad que los ritos son necesarios y este es un rito viejo, antiguo, pero sin embargo vivimos una especie de contradicción porque supongo que habrá gente fuera de aquí viendo este acto y probablemente esto no se va a mantener mucho en el futuro, este tipo de acontecimientos, de presentaciones de los libros, a lo mejor se hace de una manera distinta. Quería decirles que, por supuesto, la Fundación Alternativas y Libros de la Catarata, a quienes represento en este momento, estamos encantados de poder presentar este trabajo y queremos también aprovechar la ocasión para agradecerles a los autores el magnífico trabajo realizado. Yo creo que está muy bien, yo lo he estado leyendo este fin de semana y creo que es muy completo y muy interesante y además se lee muy bien, una manera de hacer marketing también sobre el producto, ¿verdad? Y quería agradecer también las tareas de edición de gente que está en la segunda línea de batalla, pero que juega un papel importante cuando se realiza este tipo de trabajos, tanto de la Fundación Alternativas como de Libros de la Catarata, ¿no? Arantxa Chivite, Andrea Fernández Novo, Sergio Torres. Y bueno, presentarles muy brevemente también, porque lo importante, ustedes han venido a ver cómo discuten, cómo debaten los autores sobre el libro, de manera que yo ya les dejo. Solamente quería presentar un momentín al moderador, Juan Zafra, que es un hombre experimentado, con conocimientos amplios en este ámbito. Él ha trabajado en algunos medios de comunicación como El País o Radio Nacional, hace tiempo, ¿no? Y ha trabajado también en este ámbito. Concretamente fue uno de los fundadores de Bez.es, una iniciativa muy interesante que nos gustaba mucho seguir, pero que ha tenido dificultades para mantenerse, ¿no? Tiene experiencia en este ámbito también porque ha sido responsable de comunicación en el Plan Avanza, con la Secretaría de Estado de Comunicación, y tiene una experiencia también interesante en el ámbito de la digitalización y de la utilización de este tipo de medios en el ámbito empresarial. Le agradezco también a él el que esté aquí para moderar esta sesión y yo les dejo. Muchas gracias en todo caso. Muy buenas tardes. La primera intervención la voy a hacer desde aquí para después dar paso al debate. También quiero comenzar con agradecimientos. En primer lugar,
a esta casa y a sus responsables, a Fundación Telefónica, que la verdad es que últimamente, pues personalmente me está dando muchas oportunidades de continuar esa misión de evangelización sobre la sociedad digital a la que llevo ya unos cuantos años dedicado. Por supuesto, a Fundación Alternativas, gracias por tus palabras, Jesús, y a La Catarata, y obviamente a los autores del libro por esta oportunidad, por la oportunidad de compartir visiones. Hemos compartido planes y hemos ejecutado planes. Este es un libro hecho por amigos con los que he tenido ocasión de ejecutar y en ello vamos a continuar, ¿no? Es un libro, hablando del libro, es un libro, y no seré no me alargaré mucho, porque es un libro de 128 páginas, de 14 euros, que le recomiendo encarecidamente. Es un libro directo, claro, no sin circunloquios, un libro que recoge propuestas concretas que están basadas en la experiencia de sus autores, en el estudio y en el análisis y en la prospectiva que vienen haciendo todos ellos desde hace ya mucho tiempo en el ámbito de la digitalización, de la sociedad digital. Tiene 3 capítulos, ha sido coordinado por Carlos Ocaña, que les hará una descripción más precisa del contenido de cada uno de esos capítulos. Uno de ellos, el primero, está dedicado a la agenda digital, lo elabora Juan Junquera. Creo que pocas personas están acreditadas como Juan Junquera para tratar de agenda digital, porque fue, como saben, uno de los artífices del Plan Avanza, que quizá fue la primera agenda digital para España, para el desarrollo de la sociedad de la información en España como tal agenda. El segundo es obra de Fernando San Martín, está dedicado al análisis de las oportunidades que genera la digitalización y el progreso tecnológico y los sectores económicos que van a despuntar. Y el tercero se centra en los modelos de negocio, de organización, de producción, en el impacto sobre el empleo y sobre el bienestar. Y lo han escrito José Ignacio Conde Ruiz y el propio Carlos Ocaña. Es un libro que es también una advertencia en el sentido de que o nos ponemos manos a la obra o vamos a ver cómo desaparecen puestos de trabajo, muchos sectores y el estado del bienestar del que estamos disfrutando, y a una velocidad de vértigo. El riesgo es importante. Es urgente que abordemos la transformación digital de la sociedad, pensando no en la adopción de las tecnologías, porque esa es una asignatura que deberíamos tener ya bastante avanzada, si no decir del todo superada. De lo que se trata es de construir un nuevo paradigma, y es de lo que ellos hablan en el libro o escriben. Se trata de desarrollar un nuevo marco de relaciones económicas, industriales y laborales, ciñéndonos a lo que tratan los autores en el libro, que esté acorde con la revolución tecnocientífica que estamos viviendo y que se va a acelerar en los próximos años. Esa transformación, como digo, no es digital, sino para la construcción de una sociedad inteligente, una sociedad que va a estar, también lo subrayan ellos, basada en la información y los datos, en la que la automatización, la robotización, la inteligencia artificial nos van a demandar que seamos más humanos, que tengamos una nueva forma de vida, una nueva forma de producción, de organización y de consumo también. Y eso solo se puede lograr a partir del desarrollo de una nueva cultura. Y como los autores, todos ellos coinciden, para desarrollar una nueva cultura digital en una sociedad o para una sociedad inteligente, es imprescindible una apuesta y una reforma de los sistemas vigentes de educación y de formación continua de los trabajadores. Ellos insisten, todos ellos, en la necesidad de desarrollar esa nueva cultura a partir de un nuevo sistema educativo y de formación. Como prometí, no voy a extenderme. Creo también, ellos me lo han permitido, que es un libro de contenido político, de política de verdad, de altos vuelos, de esa que afronta problemas que son comunes a los ciudadanos y que plantea soluciones a partir del análisis que ellos hacen. Y lo digo además porque
aunque cada uno de ellos aborda la digitalización y la transformación de la economía desde distintas perspectivas, hay algunos elementos comunes que luego podemos debatir y lo haremos sobre ellos. Esos elementos comunes son, por ejemplo, la reivindicación del papel del Estado y de la Administración en el impulso de la transformación, la necesaria reforma de la Administración para agilizar las relaciones con los ciudadanos y con las empresas, para favorecer el emprendimiento y actuar también como dinamizadora, tratándose de la Administración, con un valor ejemplarizante evidente. Tratan también de la necesaria creación de un entorno competitivo basado en el emprendimiento y el intraemprendimiento, lo que exige una revisión del marco de relaciones laborales de la organización y de la formación de los trabajadores, una tarea que es parte de los gobiernos y de la Administración, de las empresas y también de cada uno de nosotros en nuestros puestos de trabajo y en nuestra actividad individual. Tratan también e identifican los sectores estratégicos sobre los que se van a generar oportunidades y tratan también de reformas importantísimas como la mencionada de la educación, la fiscal, nada menos, en un entorno globalizado, y la regulatoria, específicamente en lo que se refiere a la competencia en los mercados y las condiciones de acceso a los mercados para nuevos agentes en mercados que se están transformando a velocidad de vértigo. Además, tratan en el último capítulo con profusión el estado del bienestar y la necesidad de evitar desigualdades que existe el riesgo de que se profundicen. Nada más, citándoles a ellos, lo que creo que demanda este libro, y ahora hablaremos, demanda anticipación, prospectiva y reformas para lo que ellos llaman un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. De nuevo, gracias, enhorabuena por el libro, se lee de manera muy rápida y muy sencilla y amena y aporta ideas interesantes. Voy a dejar la palabra a Carlos Ocaña, que es el coordinador, él es economista, tiene un programa en dirección general por el IES, ha ocupado altos cargos dentro de la Administración de Gobierno como asesor de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, ha sido director general del Gabinete del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y consejero de Red.es, que como saben es la agencia, diría yo, para el impulso de la sociedad y la información en España. Además, imparte clases de estrategia y entorno económico. No vamos a hacer un repaso exhaustivo del currículum, que es amplio, pese a su juventud. Le cedo la palabra para que nos cuente el contenido del libro con más detalle. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Aprovecho, en primer lugar, para dar las gracias a la Fundación Alternativas, especialmente a Elisa Díaz, con quien empezó el proyecto, y a Andrea y a todo su equipo por toda su ayuda en todo este proceso. Cuando Elisa me comentó que quería hacer un papel de alternativas sobre la agenda digital y me pidió una propuesta, siempre tuve claro que tenía que ser una propuesta más amplia que la mera agenda digital. Como se ha comentado, venimos asistiendo a una nueva revolución industrial, en esta ocasión fundamentada en la información y en el dato. A diferencia de las revoluciones anteriores, el dato, como se dice en el libro, se genera, se traslada, se almacena, se usa, pero nunca muere. Las nuevas tecnologías están cambiando la sociedad. A día de hoy, en la sociedad española, más del 20% se considera nativo digital. Más del 40% si consideramos nativos digitales a los nacidos desde 1980. Llevamos años en los que las generaciones que se vienen jubilando son inmigrantes digitales. Así, acciones cotidianas como revelar fotos, preguntar por una dirección, alquilar una película, se hacen hoy de una manera diferente a como se hacían tan solo hace unos años. Surgen startups, estas nuevas maneras de funcionar hacen que esté cambiando la economía de los países. Surgen startups como, por ejemplo, Airbnb, que hacen líquidos mercados. Gracias a una plataforma como Airbnb se puede alquilar, cualquiera que tenga una segunda residencia, se puede alquilar de una manera fácil. Así, con la sociedad,
está cambiando la manera de producir, la manera de consumir, de demandar, de trabajar. Toda esta transformación, toda esta digitalización de los sectores productivos trata de explicarse en el capítulo de Fernando. Y ante esta revolución se plantean dos retos fundamentales desde la política económica, uno en su origen y otro en su consecuencia. En su origen hay que determinar qué rol se quiere jugar desde el Estado en el impulso de esta nueva economía. Las instituciones han otorgado este papel a la agenda digital y en el capítulo de Juan se trata de explicar lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se podría hacer al respecto. Hay que tener en cuenta que ese impulso es clave a la hora de atraer inversiones, de atraer empresas de este nuevo ámbito. Un nuevo ámbito en el que si se quiere competir en la productividad hay que apostar en él. Son múltiples los indicadores que tratan de medir cuán bien lo hacen unos países frente a otros. El índice de competitividad del World Economic Forum, el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial o el monitor de emprendimiento global en el que participa la London School of Economics, señalan que en España se podrían hacer mejor las cosas. Y España ha demostrado, como estábamos comentando antes, el Plan Avanza es un ejemplo de que se hicieron bien las cosas. Se aumentó la ciudadanía conectada, las pymes conectadas, las infraestructuras de conexión, los servicios públicos online, y la OCDE lo destacó como caso de éxito. Ese sería el primero de los retos de la revolución. El segundo de los retos tiene que ver más con la consecuencia, como comentaba, con el impacto que supone la revolución sobre el empleo, tanto cuantitativamente como cualitativamente como conceptualmente. Cuantitativamente, porque hay que ver si la robotización destruye o no puestos de trabajo. Cualitativamente, para ver si afecta por igual con independencia de los perfiles y la formación de los individuos. Y conceptualmente, porque hemos pasado de una relación laboral fundamentada en un contrato laboral indefinido a un contrato laboral temporal cada vez más corto en el tiempo, hasta en el límite la prestación mera de servicios. Y eso afecta a la recaudación y, por tanto, al estado de bienestar. De todos esos retos que se juntan con el envejecimiento poblacional y el estancamiento secular, escribimos Nacho y yo en el tercero de los capítulos. Antes de terminar, me gustaría hacer una reflexión sobre el impacto de la revolución en el empleo. Y una reflexión positiva, porque como se dice en el libro, hay visiones más optimistas que otras al respecto. Para ello me gustaría poner un breve vídeo que seguramente muchos ya conozcáis. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped.
vaya por delante que ambos ganaron sus respectivas carreras. Han pasado unos cuantos años entre unas imágenes y otras. El trabajo se ha demostrado que es mucho más eficiente, se tarda 1 minuto versus 4 segundos. Y la revolución tecnológica, lejos de destruir empleo, pues ha creado unos cuantos puestos de trabajo. Seguramente son perfiles mucho más específicos y mejor remunerados. Así, con este ejemplo, termino agradeciendo a todos la presencia aquí esta tarde en la Fundación Telefónica y seguimos con el debate. Pues muchas gracias, Carlos. Impresionante el vídeo, sí. Bueno, pues vamos. Una pregunta, ya sé que moderas, pero en relación con el tema de los puestos de trabajo, que es una polémica que existe y existirá siempre, tenemos que tener en cuenta que el mundo en el que vivimos está globalizado. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. De manera que vamos a procurar adaptarnos a la sociedad de la información, a la tecnología y al progreso mejor que los demás, para que por lo menos donde se cree empleo sea en nuestro país, o más empleo que en otros sitios. Porque no olvidemos que ahora mismo la economía está más interconectada que nunca. Y lo va a estar todavía más, claro. Bueno, esta primera intervención de Juan Junquera, que es a quien le corresponde ahora hablarnos de su capítulo, pues engancha perfectamente con el asunto que queríamos tratar, ¿no? Juan ha sido secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, director general de Telecomunicaciones y director general de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, ahora integrada en la Comisión del Nacional del Mercado y de la Competencia. Así que de políticas públicas tiene experiencia y conocimiento. Además estuvo pilotando, ya que estamos con el mundo del automóvil, el Plan Avanza. Y trata en este primer capítulo del libro sobre la agenda digital y la necesidad de que haya unas agendas digitales para superar, entre otros, ese riesgo que estabas comentando ahora del empleo. Pues muy directamente, ¿qué agenda digital necesita España para un mundo globalizado, como comentabas? Hombre, la verdad es que, modestamente, el libro trata de opiniones. Las habrá mejores, hay muchas más cosas que se pueden hacer. No pretendo ni mucho menos tener el secreto de lo que pueda ser una solución. Lo que sí es cierto, y esto lo he vivido cuando tenía alguna responsabilidad, y yo creo que los actuales responsables políticos deben tener el mismo problema, es que se está haciendo mucho, tanto en el Plan Avanza como en la agenda digital. Yo creo que dentro de los indicadores europeos España está muy bien situada en lo que se refiere a la adopción de tecnologías, tanto por las empresas como por los ciudadanos. Pero tenemos que tener en cuenta que para que nuestro país sea más competitivo no solamente tenemos que adaptarnos a lo que ya existe, sino procurar nosotros también generar y crear. Es decir, donde hay que hacer una apuesta, y esto es algo que no es novedoso, es en la I+D+I propia de nuestro país. Yo creo que es ahí donde tenemos que hacer la apuesta fundamental. No solamente en la I+D+I del sector de la sociedad de la información, sino en general, ¿vale? En tu capítulo, aunque como comentaba antes es elemento común a todos los autores, pero creo que eres el que más hincapié hace en la reforma necesaria de la Administración, también dentro de esa agenda. Quizás porque al haberlo vivido desde dentro y ver lo difícil que es cambiar la Administración cuando estás dentro, también te das cuenta de lo importante que es tener una iniciativa y que además desde fuera, tanto empresas como ciudadanos, vean que los poderes públicos y la Administración se lo toman en serio y como algo importante. Se han hecho avances, pero siempre hemos dicho cuando estábamos dentro de la Administración que tenían que tomarse iniciativas lideradas directamente por Presidencia del Gobierno para aunar esfuerzos. Lo que no puede ser es que sigan existiendo en cada ministerio unidades independientes que toman decisiones que están vinculadas pues, con la propia sociedad de la información dentro de la Administración. Se pueden generar ahorros muy importantes y en ese sentido una unificación real, de verdad, de las unidades que toman decisiones creo que sería fundamental. Y además es una decisión que hay que adoptar no cuando ya está uno en el Gobierno, sino en el propio programa del Gobierno, de manera que cuando los ministros acepten sus puestos y las demás responsables también sepan que ahí van a tener que ceder una parte de las competencias. Si no, nos encontramos con los reinos de taifas típicos que se generan tanto en la administración pública como en una empresa. Cada uno intenta proteger lo que es suyo, no quieren que te lo quiten, porque oye, al final implica más poder, pero si ya desde un principio se toma una decisión en ese sentido, se pueden conseguir muchas más cosas.
también para esto es necesario o casi imprescindible la necesidad de pactos, ¿no?, entre diferentes Los administraciones. pactos son fundamentales. Nosotros, cuando estuvimos en la Administración, tuvimos la oportunidad de negociar con las comunidades autónomas y quizás cometimos un error y sabiéndolo es importante procurar que no se vuelva a repetir. Y es que, al final, cuando tienes que negociar una política pública, si todos hacemos lo mismo, no conseguimos nada. Nosotros conseguimos desarrollar muchas iniciativas, pero al final se repetían en todas las comunidades autónomas y lo que tenemos que buscar es la especialización, no que todo el mundo haga lo mismo. Y eso es muy difícil de hacer, se puede conseguir. En cada comunidad autónoma pues hay gente y empresas que están más especializadas pues en el mundo de la agricultura, donde la tecnología es perfectamente aplicable, otros en la parte industrial, y cada uno debiéramos especializarnos en un determinado ámbito, en el que seamos mejores y en el que tengamos más posibilidades, teniendo en cuenta también el panorama internacional, que no podemos olvidarnos que al final las actividades, iniciativas que se desarrollan, siempre tienes que estar pensando, bueno, pues a lo mejor a mí en este país no lo hace nadie, pero si lo hacen en otros países tengo que tenerlo en cuenta. No vaya a ser que me vaya a subir al tren, pero sea demasiado tarde. De eso hablaremos quizá sobre sectores con Fernanda, ¿no? Pero antes comentabas la importancia de la experiencia de haber vivido dentro y en tu capítulo hay un apartado que creo muy relevante referido a ayudas públicas y el papel de las ayudas públicas para llevar a cabo la transformación digital. Bueno, las ayudas públicas y el dinero ayuda mucho, no es fundamental y necesario, ¿no? Pero si se quiere reconducir y hacer política pública y buscar además el apoyo de comunidades autónomas, si pones dinero encima de la mesa está muy bien, porque al final la gente quiere dinero y si quiere dinero pues conseguirás que tú te especialices en un ámbito, tú en otro, y sobre todo que se desarrollen iniciativas, startups. Hace falta I+D+I, pero también hace falta un cierto apoyo económico y financiero para la gente que tiene ideas, ¿vale? Para esa nueva clase empresarial que ya existe en el mundo, en España también, y que tenemos que procurar ser más y tener más ideas para generar más dinero, porque al final lo que más dinero da dentro de una economía no es aplicar un desarrollo, sino ser el autor y el propietario de ese desarrollo. Para llegar a las ideas y la I+D+I hay un paso previo, que es la educación, ¿no? Sí, lo que pasa es que la educación es el tema fundamental, hablemos de lo que hablemos. Lo que ocurre es que con la sociedad de la información tenemos que darnos cuenta de que la educación juega un papel fundamental. No solamente porque haya que cambiar los contenidos, no me voy a meter en el tema de los contenidos, todos son importantes, pero es verdad que ahora mismo los niños no entienden mucho el tema de aprender cuando todo es accesible a través de Internet. O creen que todo es accesible a través de Internet, porque el problema que tenemos con Internet es que tenemos una saturación de información, pero hay que saber qué información es buena, lo que no es bueno, si lo que se dice es verdad o no, porque también sufrimos todos muchísima manipulación en todos los ámbitos. Entonces yo creo que la educación tiene que cambiar no solo en el contenido, ni en tener más elementos, pizarras electrónicas, ordenadores, sino en desarrollar más el espíritu crítico de los niños. El aprender, el enseñarles que lo que hay es que razonen, que pongan siempre en tela de juicio todo, que sepan cómo hay que buscar, cómo hay que analizar las cosas. Eso es algo que, con independencia de que existiera una sociedad de información, lo teníamos pendiente, pero es que yo creo que ahora es necesario. Y de verdad que si conseguimos eso, el desarrollar el espíritu crítico de los niños, creo que a medio plazo, porque la educación siempre hay que esperar un tiempo hasta que esos jóvenes se convierten en los que toman las iniciativas empresariales y toman las riendas de la sociedad, puedan cambiar nuestro país. Esa apuesta es fundamental. Es la más difícil porque todos hemos tenido conocimiento de intentos de modificar la educación, los cambios de los planes, además, son cambios que se producen cada 2 por 3. No puede ser, porque si no, no se afianza ni hay un pozo que se pueda transmitir con el tiempo, pero yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo y de todo lo que se puede, que he hablado yo en mi capítulo, no quiero hablar de los demás, creo que lo más importante es el cambio en la educación, lo cual no quiere decir que sea lo único, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero eso es fundamental. Sí, ahí coincidís todos y luego continuamos. Quería que hicierais unas intervenciones iniciales para plantear los temas centrales de cada uno de vuestros capítulos. Si os parece, vamos con el siguiente capítulo. Lo escribe Fernando San Martín y, como comentaba antes, yo creo está dedicado al análisis de oportunidades a los sectores estratégicos en
en el nuevo contexto. Fernando lleva muchos años dedicado al análisis de la innovación, de las oportunidades, de la innovación tecnológica, de la adaptación de los gobiernos y las multinacionales, también al nuevo contexto digital. Actualmente está dedicado nada menos que a la transformación digital del sector del libro. Es relevante también en lo que impacta además sobre la educación y la formación, y él identifica cuáles son los grandes avances tecnológicos que se están produciendo y que además vamos a ver cómo se aceleran, y haces un repaso de aquellos sectores o actividades en los que va a haber más oportunidades. Descubren, adelántanos algo, después nos leemos el libro completo. Sí, por supuesto. Cuando venía hacia aquí estaba mirando la agenda y estaba mirando el calendario y me he sobrecogido al ver que estamos a principio de noviembre, el año 2017, y hace 100 años de la Revolución Rusa, con lo cual hablar de revolución, transformación da un poco de vértigo, ¿no?, con esos antecedentes, ¿no? Pero sí, realmente estamos en unos momentos, yo creo que son muy singulares en la historia, ¿no? Hay una confluencia de cambios a todas las escalas geoestratégicas, políticas, tecnológicas, sociales, que hace que estemos viviendo todo desde una perspectiva muy, muy profunda. Unas tecnologías que están confluyendo y están haciendo que surjan áreas de conocimiento que hasta ahora ni contemplábamos. Y esas áreas de conocimiento están desarrollando nuevos sectores económicos que están cambiando todos los que hemos conocido hasta ahora. Los nuevos sectores que creo que tenemos oportunidad en España, pues depende de la apuesta que queramos hacer. Realmente, a nivel global, está habiendo una concentración de talento en nodos muy específicos a nivel global, que está suponiendo el desarrollo de esos sectores en esos puntos casi de forma excluyente. Si tu empresa no tiene acceso a esas redes, lo tienes complicado. Si tu territorio no es protagonista en una de esas redes, pues posiblemente la economía de tu territorio se va a ver afectada, ¿no? España, yo creo que tiene la oportunidad de impulsar, de liderar, de tener participación en los sectores que quiera apostar. Si me preguntas por cuáles apostaría yo, pues creo que aquí tenemos un sustrato y tenemos unas condiciones que hace que pueda ser propicio a algunos sectores. Creo que hemos perdido una maravillosa oportunidad con el sector fintech. Aquí esta ciudad tiene 2 de los primeros bancos de banca comercial a nivel mundial. Y no hemos aprovechado la singularidad de lo que ha pasado con el Brexit para hacernos fuerte en esa área. Creo que tenemos todavía capacidad de recuperación. Creo que no estamos aprovechando también singularidades regulatorias. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el vehículo inteligente. Se da la circunstancia de que a nivel europeo suscribieron todos los países, salvo Reino Unido y España, el Tratado de Viena, que prohíbe la circulación de vehículos no tripulados. España tiene una oportunidad extraordinaria para ser un banco de pruebas de ese tipo de sector. ¿Lo estamos aprovechando? Lamentablemente no. Tenemos otros sectores en los que vamos a aprovechar, sin duda. La agrotecnología en España yo creo que es un sector con un potencial extraordinario. Tenemos unas regiones donde realmente la tecnología agraria es de referencia incluso para países supuestamente tan avanzados como es Israel, ¿no? Tenemos otros sectores como pueda ser el educativo. No solo la educación, sino la tecnología aplicada al sector educativo. España sigue siendo un país de referencia para toda Latinoamérica. Todo lo que es el desarrollo de tecnología para impulsar ese sector, yo creo que es pues una oportunidad tremenda para apostar por un sector que va a ser transformador. Haces hincapié en dos asuntos que creo que están relacionados. La regulación, como acabas de comentar, las barreras regulatorias que existen al despegue de determinadas áreas de actividad, y el déficit de emprendimiento y de startups que tenemos en España. Por ir paso a paso. ¿Por qué no se derriban esas barreras regulatorias o por qué hay esas resistencias? Juan ha estado partícipe de forma activa en ese contexto. Yo lo digo doy mi opinión desde la perspectiva de ciudadano, ¿no? Soy pleno convencido de que los organismos reguladores tienen que salvaguardar los intereses de la ciudadanía, propiciar la libre competencia, propiciar la consolidación de una serie de oportunidades, pero lamentablemente hay muchos que lo están haciendo de forma poco ágil, estableciendo pues, una serie de regulación que es muy restrictiva,
que muchas empresas que intentan hacer las cosas de una forma distinta no pueden abordar. Pongo ejemplos tan ilustrativos y tan sencillos o cotidianos como es la limitación de uso de drones en entornos urbanos. Todos tenemos presentes el caos que hubo a principio de julio en un aeropuerto londinense porque unos drones estuvieron interfiriendo el espacio aéreo. La solución no sé si es vetar la circulación de drones en entorno urbano. Posiblemente eso coarte el desarrollo de nuevas oportunidades. Todos tenemos presente las limitaciones que hay para el uso de productos biohackeados con fines alimentarios. Posiblemente esto también esté coartando el desarrollo de nuevas empresas que estén apostando por esa línea. Hay organismos reguladores, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, que para intentar anticiparse a este tipo de restricciones que coartan el desarrollo de un sector, tienen sandbox, tienen bancos de pruebas en la que participan muchas startups y identifican de forma previa todas las que son las limitaciones regulatorias con el fin de suavizarlas, de poder interpretarlas, de poder facilitar que eso no sea un corsé para las nuevas startups, ¿no? La otra pregunta me formulaba sobre, perdona. El déficit precisamente en startup y emprendimiento. Yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, todos los que hemos de una forma u otra participado en el mundo de la innovación, de la tecnología, del emprendimiento, ahora más glamuroso startup. Creo que ahí hemos pecado un poco de generar una fábrica de muñecos rotos. Y me explico. Hemos hecho creer a cualquiera que con 4 ideas uno puede triunfar en el mercado, cuando realmente es un poquito más complejo, ¿no? Creo que hemos incentivado que mucha gente quiera crear una empresa sin las herramientas suficientes. En este país, y es más, en el proyecto que ahora estamos empujando, que antes comentabas de la transformación editorial, vivimos pues, muchos problemas de los que tienen muchas startups. Acceso a talento técnico, que en España es escaso, hay mucha gente, pero no es suficiente. Dificultades para acceder al mercado, más en España incluso que fuera. Estamos hablando con multinacionales en muchos países y en España pues parece que tenemos un poquito más de dificultad para ir con un discurso más transgresor. Vemos también que tenemos problemas de acceso, un tema recurrente, el acceso a recursos de capital, pero ya no desde el punto de vista de inversión, sino desde el punto de vista para cubrir el circulante. Entonces, hay una serie, nada más y nada menos, hemos hablado de mercado, hemos hablado de financiación, hemos hablado de talento. Pues me dirás, pues, ¿qué te falta, no? Poco. Entonces, sí que es verdad que en España uno de los problemas que creo que tenemos en cuanto al conseguir consolidar el ecosistema de startup es facilitar el acceso de estas empresas tecnológicas al mercado. Cuando hablamos de impulsar nuevos sectores de actividad económica, la variable del mercado, acceso al mercado en la ecuación es determinante. Si esa variable es de acceso complejo, el resto se derrumba de forma natural, ¿no? Volvemos a la cuestión regulatoria, entonces. También. Pues, muchas gracias. Si os parece, damos paso a José Ignacio Conde Ruiz, que con Carlos Ocaña ha escrito el tercer capítulo del libro. José Ignacio ha trabajado como Carlos en la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, como director general de Política Económica y ha sido consultor del Banco Mundial. Ahora él es doctor en Economía, imparte en la Universidad Complutense, además de ser subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. En vuestro capítulo, será Nacho quien lo describa, hacéis hincapié en el entorno laboral, en el entorno de trabajo, en los riesgos para el estado del bienestar y en los riesgos de generación de desigualdades. Empezáis haciendo una reflexión que me parece interesante porque, además, en el capítulo anterior, en el de Fernando, también hay importantes referencias a ello sobre la productividad y la generación de empleo. En vuestro capítulo parece que no hay dudas de que la digitalización aumentará la productividad y generará empleo al mismo tiempo. Ayudadnos a disipar las dudas. ¿Cómo se logra? Bueno, digamos que con la productividad sí que parece que hay un consenso. Nosotros nos hemos limitado un poco a ver lo que la ciencia económica, ¿no? El mundo académico de los economistas estaban hablando al respecto. Sí que hay un consenso total y absoluto en cuanto al crecimiento de la productividad, porque no deja de ser un avance tecnológico que hace pues, que seas más productivo, con menos en algunas actividades, digamos que utilizando la tecnología.
La pregunta en la cual sí que es verdad que no hay consenso, nosotros hemos tratado simplemente de un poco expresar estos riesgos, es con respecto al crecimiento neto del empleo. Es decir, aquí sí que se va a destruir empleo, como diré a continuación por qué, pero también es verdad que quizás esa destrucción de empleo pues sea compensada con crecimiento de empleo en otras áreas y por lo tanto la pregunta aquí sería si se va a destruir empleo neto. Entonces, lo primero que hacemos un poco es mirar qué ha pasado en los últimos 150 años, donde revoluciones tecnológicas, es verdad que esta es disruptiva, esta parece que llega con una intensidad que no hemos visto anteriormente, se ha generado, lo que uno puede observar es que las tasas de empleo de las economías, digamos, que se han mantenido estables a lo largo del tiempo, en los últimos 150 años, a pesar de los grandes cambios tecnológicos que se han producido pues, ya en tantas décadas. Esto por un lado. Por otro lado, y voy a hacer mención otra vez a la charla que hizo Keynes, el señor Keynes, cuando vino a la residencia de estudiantes aquí en Madrid en el 1930, era el momento de la peor crisis o la peor recesión económica que había sufrido el mundo, hasta del mundo moderno, por así decir. Entonces él, la gente le esperaba, porque ya era un economista ilustre, la gente le esperaba un poco para que hablara un poco de esa crisis, ¿no? De la crisis que estaban envueltos después del crack del 29, todas las grandes economías desarrolladas. Y Keynes dijo que no le parecía correcto hablar de la crisis, dijo que bueno, la crisis es una cosa que ya la superaremos y hizo ese famoso discurso sobre las posibilidades económicas para nuestros nietos. Y pensó que no era el momento de hablar de la crisis, que a veces nos preocupamos siempre de la crisis que tenemos delante, y él se permitió el lujo de hablar de qué es lo que pasaría en los próximos 100 años, a pesar de que un poco la audiencia sí que esperaba que le diera soluciones a la situación que están viviendo en ese momento. Entonces Keynes allí hizo, en un discurso que hablaba de muchas cosas, hizo dos predicciones. Una, dijo que de aquí a 100 años la renta per cápita, la renta de las personas sería en torno a 8 y 10 veces a la que veían en aquel momento. Cuando uno proyecta la renta per cápita de Estados Unidos, Europa, pues se queda sorprendido de que efectivamente prácticamente todavía quedan 13 años para que se alcance la predicción de Keynes, pues estamos ya en casi 10 veces más alta de lo que dentro de la horquilla que él establecía. Lo siguiente que él decía es que, bueno, que la tecnología lo que va a hacer es que, y él ya lo observaba en otras crisis, él lo que veía en otros avances tecnológicos, él lo que observaba es que no se destruía empleo, pero sí que se bajaban las jornadas laborales, se generaban más derechos para los trabajadores y entonces él, un poco siguiendo esta trayectoria, decía, no, lo que va a ocurrir en los próximos 100 años es que probablemente la jornada laboral pues, será de 3 horas y por lo tanto trabajaremos 15 horas a la semana, ¿no? Entonces yo creo que esta sería un poco la visión positiva de lo que puede significar esto, es decir, que seguramente vamos a trabajar menos horas, pero no necesariamente pues, se va a destruir empleo neto. Lo que ocurre es que tampoco nos podemos engañar y hay empleos que van a destruir. Los economistas nos gusta mirar las cosas de la siguiente forma. Digamos que tú tienes el factor trabajo y el factor trabajo puede ser sustitutivo de la tecnología y por lo tanto si el factor trabajo es sustitutivo de la tecnología y la tecnología es mucho mejor, esos trabajos se van a destruir. Eso es una cosa que todo el mundo, y eso quiere decir que se va a producir un desplazamiento, estos trabajadores van a perder el empleo. Luego veremos cómo podemos evitar este riesgo. Pero al mismo tiempo hay otros puestos de trabajo que son complementarios a la tecnología, es decir, va a haber personas que gracias a la tecnología van a ser más productivas, más eficientes y por lo tanto estos trabajos van a demandarse en mayor cantidad que anteriormente y por lo tanto en esos sectores se va a generar más empleo. También hay puestos de trabajo asociados de forma directa a la tecnología hay que producirla, la tecnología hay que mantenerla, etcétera, y por lo tanto también se van a generar puestos de trabajo que sean asociados de forma directa a la tecnología. Y luego hay otro mecanismo que a veces tratamos de olvidar cuando nos ponemos pesimistas y es que al final la tecnología entra porque lo que hace es que sea más eficiente la producción. Al final, si yo cambio la mano de obra, por así decir, por tecnología para producir, es que porque voy a ser capaz de producirlo, digamos, de una forma más eficiente y producir de manera más eficiente quiere decir producirlo a un menor coste. Y por lo tanto la tecnología para muchos productos lo que va a ocurrir es que va a ser mucho más baratos producirlos. Aquí, luego hablaremos al final, si hay competencia, porque si esta reducción en costes se traslada en márgenes empresariales, estamos fastidiados. Pero si conseguimos tomarnos en serio la competencia, conseguimos reguladores independientes que realmente velen por hacer que las empresas compitan, esta bajada en los costes lo que va a generar es una caída en los precios y por lo tanto los consumidores van a poder consumir los productos a unos precios más bajos, generándoles una mayor renta disponible que van a poder destinar pues, a demandar otros productos y por lo tanto por este canal de abaratamiento de costes, bajada de precios, se va a generar demandas en otros productos que para producirlos habrá que generar empleo en ellos. Por lo tanto no sabemos lo que va a pasar, sabemos que hay un canal claro de destrucción de empleo,
que sería el de aquellos trabajadores sustitutivos de la tecnología, aquellos trabajos que hacen tareas rutinarias, como veremos a continuación, pero tenemos múltiples canales que no sabemos cómo son, en los cuales se va a generar empleo. Y por lo tanto, si miramos estos canales y miramos la experiencia pasada y nos ponemos optimistas con el vídeo que nos ha puesto Carlos antes, pues creemos que puede venir acompañada pues con un mantenimiento del empleo a nivel global y con un desplazamiento, pero con generación o mantenimiento del empleo en términos netos. Gracias. Bueno, ya nos has adelantado algo de esa incertidumbre que nos había generado con los empleos que se van a destruir y has apuntado algo de los que se van a crear. Y en el capítulo, además, recogéis un muy interesante cuadro de las ocupaciones que se verán más afectadas, con un ranking y diferentes criterios que les invito a los que nos están siguiendo y atendiendo desde la sala a que lo analicen, porque es realmente interesante. Pero anticípanos, de esos empleos que se van a crear, ¿dónde están los yacimientos de trabajo? Evidentemente, si yo en el futuro inmediato. Evidentemente, si yo supiera cuáles van a ser las actividades que van a generar empleo y por lo tanto van a demandar productos, ya estaría pidiendo crédito al FinTech y para hacerme millonario, ¿no? Pero digamos que la cuestión aquí es que digamos que lo que sabemos es que los empleos, y esto es una forma en la que lo analiza la literatura económica, cualquier empleo al final hay que realizar tres tipos de tareas. Por un lado están las tareas rutinarias, que son aquellas tareas que es la repetición de procesos que están predeterminados y los tienes que repetir de forma sistemática. Evidentemente, estas tareas son fácilmente reemplazables por la tecnología. Pero hay otros puestos, en el mismo puesto de trabajo, a veces en mayor o menor proporción, se realizan lo que serían tareas abstractas, que lo que implican serían creatividad, resolución de problemas, persuasión. Todas estas tareas abstractas es muy difícil que las pueda llevar a cabo cambios, o llevará tiempo en que sean capaces de ser reemplazados por la tecnología. Y el tercer tipo de tareas son las tareas que a veces nos olvidamos de ellas, que son las tareas manuales, es decir, las tareas que requieren interacciones personales, la empatía, la realización del lenguaje, de expresión corporal. Este tipo de tareas, digamos que en principio es cierto que a lo mejor la tecnología las podría reemplazar. Estoy pensando, por ejemplo, en limpiar una habitación, pero es que el robot que es capaz de saber distinguir entre lo que es un papel que se patea a la basura o un pañuelo pateado a la basura o algo que realmente es muy importante, o digamos que es tan caro construir este tipo de robots que al final, pues digamos, aunque potencialmente uno podría llevar a hacerlos, pero tienen que ser competitivamente con respecto a los costes, con respecto al trabajador. Y por lo tanto, si nosotros ponemos una lista de tareas, pues de ocupaciones y distribuimos el porcentaje que son tareas rutinarias, tareas abstractas o tareas manuales, lo que va a ocurrir es lo que llaman la polarización del empleo. Es decir, van a sobrevivir las tareas abstractas que están normalmente relacionadas con la creatividad y con trabajos más cualificados, las manuales, que son trabajadores poco cualificados, que puede ser desde un camarero que al final, pues oye, pues sabe lo que el camarero, sabe lo que el cliente quiere, un poco sabe si le ha gustado o no, cosas que para un robot lo podríamos programar, pero digamos que sería mucho más caro. Estas dos tareas van a poder sobrevivir en el futuro y van a poder ser competitivas frente a la tecnología. Y luego las rutinarias, si uno está hablando de un trabajo que va a ser muy rutinario, pues estamos hablando de trabajos industriales, trabajos de peones, estos trabajos realmente sí que van a ser reemplazados por la tecnología. Es decir, en la medida en la que las tareas las puede hacer la tecnología, van a ser reemplazados. Mientras que si los que no pueden ser realizados por la tecnología, ese tipo de tareas, evidentemente van a sobrevivir, e incluso a veces nos olvidamos aquellos trabajos que la tecnología podría reemplazar, pero al hacerlos serían tan caros, pues también van a sobrevivir. Entonces, digamos que nos vamos a encontrar con un problema de desigualdad que luego hablaremos, que van a sobrevivir empleos que requieren muchas habilidades abstractas, empleos que requieren habilidades manuales, y los que se van a destruir van a ser un poco, digamos, la clase media, que sean los trabajos más rutinarios, trabajo industrial, y esto es lo que va a hacer que al subir el empleo de los muy cualificados, los poco cualificados, y bajar el de las cualificaciones medias, va a generar un aumento en la desigualdad. Quería comentar como tercer punto el riesgo, que advertís muy claramente, el riesgo de desigualdad, ahora lo estabas comentando, entre esos dos tipos de trabajadores más cualificados o más integrados o menos integrados, menos cualificados, pero también de esos que dices que quedarán expulsados del mercado laboral, ¿no? ¿Qué medidas, porque las señaláis, qué medidas recogéis para eliminar ese riesgo? O sea, lo primero que necesitamos es tener trabajadores, pues que evidentemente esto es una carrera, es decir, la tecnología hace que
tareas o habilidades que en principio no las harían la tecnología, pues las empiezan a hacer. Y por lo tanto, desde el punto de vista de diseño inicial, lo que quiere es un sistema educativo que genere, por así decir, al final les dé una educación muy flexible, digamos, para que así los trabajadores, en la medida que la tecnología va avanzando hasta niveles que ahora son insospechados, tengan unas habilidades que les permitan ir adaptándose y hacer siempre tareas que no pueden hacer, pues digamos que pues la tecnología digital, que en este caso estamos hablando un poco de robot, inteligencia artificial, machine learning, todo esto. Entonces, digamos que sería un sistema educativo que debería primar resolución de problemas, lo que estaba diciendo antes mi compañero, pues digamos que la creatividad, este tipo de cosas, y deberíamos tratar de huir de aquel sistema educativo que digamos que no te ayuda a esto, sino que te hace memorizar cosas, etcétera, no te da un pensamiento crítico, para que digamos que los trabajadores del futuro, digamos, estén preparados para un mundo que les llega, que es completamente distinto, donde todo va a ir muy rápido, todo va a cambiar de una forma muy rápida. Y este sistema educativo, digamos, que hará que en el futuro haya menos trabajadores desplazados por la tecnología, debe venir acompañado también de políticas activas, políticas, por así decir, que no sea la educación como ahora, que es al principio tú te educas y luego ya trabajabas, etcétera. No, ahora la educación y la formación y el reciclaje profesional va a ser a lo largo de toda tu vida, porque va a ir todo muy, muy, muy rápido. Entonces, digamos que esto es lo que deberíamos poner para evitar tener trabajadores desplazados por la tecnología en el futuro. Lo que ocurre es que nos ha pillado, en este caso nos ha pillado no por la tecnología. O sea, digamos que a mí una reflexión que me gustaría hacer es que es verdad que la tecnología todavía no ha desplazado a grandes trabajadores, pero en España tenemos un caso que han sido desplazados, aunque no ha sido por la tecnología, que ha sido por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero desde el punto de vista de tener en cuenta qué hacemos con estas personas, que el problema es el mismo, es que no tienen empleabilidad y que por lo tanto, y que a lo mejor es muy difícil reciclarlos, pero ya tenemos hoy en día una gran cantidad de trabajadores que digamos que tienen unas habilidades, son ahora parados de larga duración, tienen unas habilidades que no son las que demanda el mercado laboral, por distintos motivos de las que habrá en el futuro por estos desplazados o desempleados tecnológicos. Para ellos, digamos que hay un debate de la renta básica, que imagino que es por ahí por donde ibas. Entonces, digamos que nosotros la reflexión que hacemos es que digamos que es cualquier cosa que tú quieras hacer para ayudar a estos desplazados tecnológicos, a veces de forma definitiva y a veces de forma temporal, tiene que ser con incentivos. Es decir, no podemos olvidar que el sector público nos hemos dado cuenta que las subvenciones no acaban funcionando. Una subvención al final lo que acaba generando un problema temporal en un problema permanente. Entonces, digamos que cuando estamos hablando de rentas mínimas, etcétera, nosotros lo que defendemos es hacer una renta mínima con incentivos. La forma ya está inventada, ¿no? Porque digamos que muchas de las cosas de las que hablamos ahora ya están inventadas. Un poco el padre de esta idea fue Friedman. Es decir, que desde luego, pues si tienes una persona de una determinada edad que tiene problemas para trabajar, le das una ayuda para mantenerse, vamos a poner un ejemplo, le das 6.000 euros, ¿no?, al año para que pueda vivir, porque es verdad que no va a encontrar un empleo, a pesar de que le hagas todas las ayudas que les puedas hacer de formación, etcétera. Este trabajador tiene que tener un incentivo a buscar empleo. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Una forma de hacerlo es decirle, mira, usted tiene una ayuda de 6.000 euros, pero esto quiere decir que si el trabajador le ofreces un contrato, imagínate, de 6.000 euros más un céntimo, que si el trabajador va a perder por ese céntimo adicional toda la subvención que le estás dando, es verdad que hay motivos por los cuales el trabajador querrá trabajar porque es malo no tener un trabajo, pero desde luego le estarías haciendo trabajar por un céntimo. Va a ganar un céntimo más, trabajar 40 horas. La forma de hacerlo es que una vez que él tiene la transferencia, imaginemos 6.000 euros, si él tiene un trabajo que gana digamos, una cantidad adicional, tú le dejas mantener un porcentaje de la ayuda. Es decir, por cada 1.000 euros adicionales que él gane, pues digamos que él puede mantener, le retiras la mitad de los 1.000 euros, le retiras 500 euros, le dejas seguir manteniéndote 500 euros. De tal forma que él siempre tiene incentivos a buscar empleo. Porque si él encuentra un empleo, él no pierde la ayuda. Entonces, digamos que este tipo de rentas mínimas con incentivos, por supuesto ligadas a formación, ligadas a reciclaje profesional, pues deben estar presentes. El sistema educativo para evitar tener muchas personas en esta situación y luego para la situación actual, como digo, no es necesario tener desempleados tecnológicos, los tenemos de la burbuja inmobiliaria ahora mismo, del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, sería este tipo de rentas básicas, pero yo creo que a este punto deben ser con incentivos, porque al fin y al cabo sabemos que los incentivos son fundamentales pues, para que al final no conviertas un problema temporal en un problema permanente. Bien, gracias. Pues vamos a abrir el turno de preguntas, pero antes de ello, seguro que a todos ustedes
particularmente esta última intervención les ha llevado al punto de la incertidumbre, hasta con cierto temor, ¿no? Y no quisiera que acabáramos así antes del turno de preguntas que abrimos ahora, después de que en un minuto nos contestéis a la pregunta de si cabe esperar un futuro mejor para la economía española y para el bienestar del que disfrutamos. ¿Quién quiere empezar? Adelante, José Ignacio. Digamos que ahí hay riesgos, pero nosotros, como hemos intentado reflejar en el libro, digamos que hay muchas oportunidades y por lo tanto nosotros somos siempre optimistas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay cosas que tienes que... O sea, la tecnología lo que hace es que el mundo ha cambiado, han cambiado las relaciones laborales, luego en las preguntas podemos entrar, es que han cambiado, no lo podemos olvidar de ello. Ha cambiado la forma de recaudar, como decía Carlos antes, ha cambiado la forma en la que tenemos que educarnos, es decir, tenemos que educarnos para tener capacidad de encontrar un empleo en el futuro y digamos que requiere unas habilidades distintas a las que requerían anteriormente, en el mercado anterior, pero digamos que al final los sistemas se van adaptando, la experiencia que tenemos del pasado es que se acaba generando empleo neto, hay desplazados, pero la cuestión está en que al final todo esto lo que te hace es, pues lo que decíamos, consumir bienes, si lo haces bien, más baratos, que al final algunos bienes nuevos que son insospechados, solo en pensar en avances médicos, en avances del bienestar, en lo que decíamos también de agricultura, en todos los ámbitos se van a producir increíbles ganancias en bienestar, en productividad y en todo. Yo no soy más escéptico, o sea, no soy escéptico, pero soy un poquito más crítico. El futuro que tenemos delante depende de lo que hagamos. Estamos en un contexto global donde la competencia por el impulsar sectores de actividad económica es feroz. No sé si es tan agresivo como las guerras que hemos ido viendo durante los últimos siglos, pero que está produciéndose. Hay unas luchas extraordinarias entre todos los países por desarrollar la nueva economía, por desarrollar nuevos sectores, por drenar unos sectores frente a otros gobiernos. Vemos apuestas como, por ejemplo, Corea. Corea es una de las economías más pujantes si miramos la evolución económica que ha tenido en los últimos 40 años, ha sido espectacular el crecimiento que ha tenido, sigue siendo una potencia de conocimiento y tecnología. Hace 2 años lanzaron un programa porque eran conscientes de que no estaban abordando bien el tema de las startups. Hicieron un programa en el que el gobierno cogió a las 12 buques insignias de su economía, les designó un territorio y dijo: queremos que impulséis la sociedad del conocimiento, las startups en cada uno de vuestros correspondientes territorios. Y además de ese mandato, puso encima de la mesa 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares. Ves el gobierno de Holanda que hace una apuesta distinta. Articula por cada uno de sus, si no recuerdo mal, 14 ciudades para impulsar verticales específicos. Ves el gobierno de Finlandia que tiene su estrategia, el de Alemania, el de Israel, el de Estados Unidos, por supuesto. Todos los países están haciendo unas apuestas muy marcadas. España tiene que hacer lo mismo, tiene que hacer una apuesta determinada, porque de forma espontánea no va a suceder. Está sucediendo todo de una forma tan rápida y lo que es el flujo de capital, flujo de conocimiento, flujo de empresas está siendo tan ágil que no surge de una forma espontánea. Entonces, ¿la economía de España va a crecer? Espero que sí, pero que no va a surgir de una forma orgánica. Tiene que ser con el compromiso e involucración de los agentes de la sociedad, gobiernos, grandes corporaciones, entidades de conocimiento, los ciudadanos. Si no hay un compromiso más o menos coordinado, es difícil que vayamos a crecer de forma importante. Carlos. La incertidumbre que existe es normal cuando convive la revolución digital, esta revolución a la que asistimos, con el envejecimiento poblacional y el estancamiento secular. Si bien mi opinión es que las condiciones laborales, tanto jornadas más cortas como menores esfuerzos, sí que estamos asistiendo a ellos como en las revoluciones anteriores. Y eso es mejor. Eso. Mejores condiciones laborales que comentamos. Juan, por último, ¿vamos a tener un futuro mejor? Hombre, la esperanza es lo último que se pierde. Pero me preocupa algo de lo que estamos viviendo ahora mismo y es el impacto que está teniendo el desarrollo económico basado en estas tecnologías en
en la sociedad, en nuestras sociedades desde el punto de vista de los derechos sociales. Como tenemos que ser más competitivos frente a países donde no están reconocidos, esto está mermando mucho el Estado social. Y no sé cuál es la solución, porque ya no estoy hablando ni siquiera de Europa unida, en la que más o menos todos tenemos unos estados sociales bastante desarrollados, porque Europa tiene un problema con respecto a otros grandes, como puede ser China, Estados Unidos, Asia, en fin, me da igual. Y el Estado social está sufriendo muchísimo. Entonces estamos hablando aquí de que no se pierde la esperanza, de las posibilidades, tenemos que hacer todo lo posible, pero es verdad que estamos quizás poco a poco sufriendo o viendo cómo ese Estado social que habíamos conseguido en Europa, fundamentalmente, se está viendo limitado. Y esa preocupación, pues, la tengo y no tengo solución. Pero es verdad que la esperanza es lo último. En fin, nos estás pidiendo que ¿tenemos esperanza? Pues claro, en fin, es que si no... Hay que trabajar. Que efectivamente, hay que trabajar y hay que creérselo, ¿no? Bien, pues si os parece, damos un turno de preguntas en la sala. Aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Escribano, estoy en la Universidad Carlos III de Madrid, entonces como me dedico a la educación, me preocupa lo que habéis comentado de que es clave la educación para resolver este tema, pero el envejecimiento de la población, cuanto más pasan los años, más te cuesta aprender, y parece que si el ritmo de cambio tecnológico es muy rápido, es muy difícil que vaya a un ritmo con una sintonía armónica y que podamos resolver esto. ¿Por qué no habláis de cambiar la pirámide de población? Que los objetivos de los gobiernos sea crear pirámides de población que sean estables. Sin eso, vamos en la dirección equivocada. En España, por ejemplo, sabemos que hay un gran desempleo juvenil y normalmente la tendencia es a traes extranjeros que vienen a la universidad, los formas perfectamente con unos másteres estupendos, incluso doctorados, y luego les animas a que se vayan, porque tenemos un alto desempleo juvenil. Va justo contrario a lo que se debería estar haciendo. Entonces, salvo que digáis vosotros que mantener una estructura de pirámide de población estable es importante, y más en un mundo tecnológico cambiante, yo lo que no os he oído insistir en este aspecto, por eso os quería decir, ¿pensáis que no es así? ¿Pensáis que debemos seguir manteniendo a los jóvenes que tenemos aquí y no dejando que vengan nuevos jóvenes y que se nos envejezca la población? Yo quisiera hacer una reflexión sobre el punto que has marcado. Me parece muy interesante el punto de lo que es la circulación de talento. Que se vayan los jóvenes a otros países me parece una maravillosa noticia. Estamos estableciendo embajadores de nuestra economía, de nuestra sociedad en otros países. Y bien articulado, si estos jóvenes, esta gente con talento, estos profesionales, ven que tienen un papel para su país y establecen estos puntos, es un punto extraordinariamente fuerte. Si los dejamos que se vayan desarraigados, es una pérdida extraordinaria. Entonces, el hecho de facilitar que nuestros jóvenes tengan presencia en otros mercados y con ello traccionen nuestra economía me parece una oportunidad que no estamos aprovechando suficientemente. Sobre la pirámide poblacional, pues España está poco más o menos estancada. Ves países como Nigeria, que hace 40 años tenían la población parecida a España, 40 millones de habitantes, creo que ahora tienen en torno a 160 y la proyección es que en 20 años sean 300 millones de habitantes. Pues obviamente, aunque estimulemos la natalidad aquí, pues ves como otros países que están con unas tasas de crecimiento descomunal, lo normal es que les acabemos acogiendo. Y va a ser normal. Y tenemos que aprovecharlo para el enriquecimiento de todos, tanto suyo como nuestro. Sí, el envejecimiento, o sea, digamos que, solo un par de reflexiones, digamos que el envejecimiento se produce básicamente pues porque, digamos que una pirámide demográfica sí, lo que ocurre es que se están muriendo las generaciones, digamos que lo que el problema ahora es que no es un problema, es una bendición, es que la tasa de mortalidad a edades avanzadas está cayendo mucho, entonces digamos que se te hace más una columna, pero porque ya no muere la gente. Entonces, esto va a generar un envejecimiento de la población. Por una buena noticia es el aumento en la longevidad y esto es muy positivo. Pero yo creo que esto genera, digamos, dos problemas. Por un lado, la tasa de innovación, uno lo que observa es que las grandes innovaciones se producen con mayor porcentaje de gente joven y por lo tanto, como vamos a tener menor porcentaje de gente joven, esto es un problema para lo que sería las tasas de innovación que se producen.
Yo sí que creo que es un problema que los jóvenes abandonen nuestro país. Me da pena, ellos hacen lo mejor para ellos mismos, por lo tanto, cuando él abandona, seguro que es un éxito individual, pero nos deberíamos preguntar por qué abandonan. Y yo creo que la tecnología, quedarte atrás en un mundo digital va a hacer que te abandonen. Es decir, si nosotros nos ofuscamos en tener una fiscalidad fuera de mercado, nos ofuscamos en tener un estado del bienestar que no podemos financiar con altas cargas para todo el mundo, la tecnología lo que permite es que tú prácticamente vas a poder trabajar fuera del horario, no necesitas ir a tu oficina, puedes trabajar en cualquier sitio. Y por lo tanto, si no estás al día con la tecnología, pues no tienes una economía que haya entendido esto y haya facilitado todo esto, vas a generar que muchos prefieran irse fuera, a trabajar fuera, y vengan de vacaciones aquí, mientras estén menos de medio año aquí, que probablemente tendrán podrán incluso estando aquí, siguen trabajando con sus ordenadores. Por lo tanto, sí que es un tema que me preocupa. Por lo tanto, también es cierto que España, si uno mira las previsiones demográficas que tenemos por delante, va a ser el país más envejecido de Europa, el segundo más envejecido del mundo en 2050. Esto simplemente es tirar hacia adelante, es así. Por lo tanto, esto de por sí atraerá, esperemos, algún tipo de mano de obra, pues porque alguien tiene que trabajar. Pero también lo bueno de la tecnología es que también los trabajadores quizás también alarguen su edad de jubilación, porque la tecnología lo que te va a permitir es trabajar de una forma, pues digamos, mucho menos exigente físicamente, te va a permitir seguir trabajando y además puedes trabajar menos horas. Es decir, lo que seguramente vamos a ver en el futuro, no lo estamos viendo ahora porque ahora tenemos un gran desempleo juvenil, todavía España no está en ese proceso de envejecimiento porque nuestros baby boomers se jubilan más tarde, 10 años, vamos 10 años con retraso a otros países y recibimos muchos inmigrantes en la década de los 2000 que nos han rejuvenecido, pero lo que sí que se va a ver en el futuro, en 2050, en este mundo que vamos a tener, que España va a ser un país muy envejecido, es que se va a permitir compatibilizar pensión y jubilación, poder trabajar a lo mejor las menos horas a la semana, a lo mejor las 3 horas al día que decía Keynes o incluso menos, y esto sí que lo va a permitir la tecnología. Y quizás esto sea una forma de arreglar los dos problemas, es decir, va a haber poco empleo, pero también va a haber pocos trabajadores en edad de trabajar, van a trabajar pocas horas, pero seguramente sean también los jubilados que lo que harán será trabajar menos horas, pero sí que habría que preocuparse de que los jóvenes que se forman aquí y los que se forman fuera vengan aquí y que no aprovechen la tecnología para ganar dinero fuera y pasar aquí las vacaciones, que es uno de los grandes riesgos y ese es uno de los grandes retos que tenemos, porque la fiscalidad, como nos pongamos a competir en términos fiscales entre los países europeos, concretamente el impuesto de sociedades, porque estamos hablando de robots, pero es que los robots es capital. El capital se grava con el impuesto de sociedades, porque si tú le pones un impuesto a un robot por ser un robot, el robot también tiene piernas, se van dando y se va a otro país y en ese otro país, por lo tanto, no se va a poder gravar a los robots, se va a poder gravar el capital. Y para gravar el capital se tiene que hacer con un impuesto de sociedades armonizado a nivel europeo, igual en todos los países, porque si no, esta competencia lo que va a llevar es a desplazamientos y al final a no poder recaudar, ¿no? Todas estas cosas que estamos viendo de paraísos fiscales, este tipo de cosas, en el mundo que nos llega va a ser crucial, pero yo soy optimista, creo que todo el mundo lo va a ver y se producirán grandes avances en cuanto a la fiscalidad a nivel internacional, con coordinación, con bases impositivas globales, etcétera, porque si no, sí que será todo mucho más difícil para financiarte. Es evidente la respuesta que todas las reformas están imbricadas. Teníamos otra pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Mi nombre es Federico de la Hoz. Mira, yo quería poner un punto hablando de las empresas. O sea, en España tenemos muy buenas referencias que más que una transformación, han hecho algunas una transformación y otras una evolución, ¿no? Y tenemos empresas referencias mundiales que utilizando la tecnología electrónica o la tecnología de la digitalización se han puesto número uno, ¿no? Hablamos de Telefónica, ya que estamos aquí, hablamos de los 2 grandes bancos o los 3 grandes bancos, hablamos de las energéticas, hablamos de la moda, de Inditex. O sea, hay 4 o 5 empresas, o alguna más, que realmente son referencias mundiales y han conseguido tener un éxito mundial aplastante. Yo creo que muchos hoy estos discursos, ¿no? Vamos a competir evidentemente contra Apple, contra Samsung, contra Google, contra estas. Es imposible. Yo veo mucha gente que va y dice vamos a hacer esto, vamos a invertir en I+D+I, vamos a... Contra eso, olvídate. Tenemos sectores de aplicación de las tecnologías que han tenido un éxito. Algo han hecho bien esas grandes corporaciones. Sí que he visto
que hay un gap muy grande entre la formación y los chicos que salen de las universidades y que las empresas demandan. La mayoría de estas empresas que os he citado, y conozco alguna en detalle, coges a un chico de la universidad y le tienes que dar una formación interna para que se ponga al día en lo que va a aplicar, muy importante, que se llama 1 o 2 años. Pero la tecnología existe, está al alcance de la gente y tenemos capacidad de formar a la gente. Entonces, yo ahí sí que veo que es un tema muy importante. Habéis trabajado muchos en la administración, otros en la educación, en la universidad, de cerrar y de cerrar ese gap. Hay un gap muy grande entre las grandes corporaciones que compiten a nivel mundial y lo que estamos sacando de las propias universidades. Bueno, es que esto más que una pregunta es una afirmación. Totalmente de acuerdo. No sé si quieres que aportemos algo más, pero en fin, que tienes toda la razón. Además, sí. ¿Cómo veis que se puede aprovechar más estas experiencias, que son experiencias de éxito que hemos tenido con las grandes corporaciones, para introducirlas en la administración o en las propias universidades? ¿Hay programas, estáis haciendo o están haciendo desde la administración que conozcáis programas para acercar esas experiencias y acortar ese gap? Bueno, esto es lo que se llaman casos de éxito. Cada uno dentro de su ámbito educativo y de formación lo que suele hacer es coger estos casos de éxito empresariales para sacar una serie de principios de qué es lo que realmente se está buscando, ¿no? El problema que hay en el tema de la educación, porque hay muchos, ¿vale?, es que por mucho que queramos adelantarlo, y esto lo has dicho hace un momento, José Ignacio, es que no sabemos qué es lo que nos va a demandar el futuro. Es decir, los cambios son tan rápidos que lo que hay que formar la gente es para adaptarse a que no sabemos qué es lo que va a querer y te vas a tener que buscar la vida. Siempre se ha dicho, por lo menos estos últimos años, que no sabemos cuáles van a ser las profesiones del futuro. Muchas veces las empresas están buscando a gente que no tiene una formación universitaria. En este sector siempre hablamos del friki que ha aprendido en casa a hacer determinadas cosas y que las empresas están como locas buscándolo, y de hecho eso funciona en este sector. Y no han podido recibir una educación en la universidad o en cualquier otro ámbito, pero después sobre todo está ese espíritu personal que les ha hecho desarrollar, investigar, que les gusta hacer determinadas cosas, ¿no? Y yo por eso insisto en que creo que es mucho mejor formar a la gente para que sepan que tienen ellos mismos que enfrentarse a retos constantemente. Pero la educación en ese sentido que estamos viendo siempre va a estar por detrás. Es decir, ahora mismo la formación y las experiencias incluso empresariales, que las hay buenas, tanto de grandes como de pequeñas, pueden servir, pero ya son historia de lo que ocurrió bien. Podemos sacar principios, podemos sacar, mira qué es lo que hicieron, pero ya los retos siempre van a ser diferentes. Que también es el problema que tenemos, que la gente dice, voy a hacer lo mismo que Google, voy a hacer lo mismo. No, ya está hecho. Y después hay un problema del que no hemos hablado, pero es que la tecnología que estamos viviendo está generando monopolios mundiales, porque muchas de las actividades que se están desarrollando triunfan porque al final tienen acaparados toda una clientela. Realmente los grandes éxitos que estamos viendo, Amazon, Google, las redes sociales, triunfa una, porque la segunda ya, si no tiene tanta gente o tantos clientes, no van a ninguna parte. Y ese es el gran problema, que además está íntimamente vinculado con lo de la competencia o no la competencia, porque si estos monopolios lo que hacen es absorber todo el beneficio, es un problema. Y frente a eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues una regulación, pero no de un Estado, de todos los Estados, pero como todos vivimos en competencia, pues en fin, hay muchos retos para los que solamente tengo un planteamiento del problema, pero no de la solución. Vamos a ver, esta pregunta, tu intervención última hablando de la concentración mundial y sobre todo la capacidad de monopolios universales como se están produciendo, me lleva a una reflexión sobre otra referencia que has hecho antes, que son las comunidades autónomas. O sea, el Estado organizado de una forma que es una arquitectura que a su vez puede ser que se adapte con más facilidad al entorno digital o no. Hace poco, en unas jornadas que hice con Juan, precisamente, y una asociación en la que soy presidente, que se llama Politic, hablamos de la sanidad y de la robotización. La sanidad es un sector de los más dinámicos, en el que España tiene ventajas comparativas, ¿no? Y le preguntaba a un experto, a un gestor público, un experto, le preguntaba, si hoy tuviéramos que diseñar las políticas públicas en sanidad,
si hoy tuviéramos que hacer una política de descentralización de competencias en las comunidades autónomas, ¿lo haríamos exactamente igual que lo hicimos hace 20 años? O sea, ¿es posible tener, como él defendía, como él criticaba, 17 sistemas sanitarios? ¿O es posible tener 17 sistemas de innovación sin una política común de estrategias, digamos, en un mundo en el que la concentración de poder territorial es cada vez mayor, ¿no? Entonces, bueno, es obviamente una pregunta complicadísima, pero ahora que estamos hablando tanto tiempo de Cataluña y probablemente se vuelva a plantear determinados diseños de la arquitectura territorial del Estado, merece la pena que por lo menos tengamos en la cabeza que esto es un tema gordísimo, ¿no? Es universal. Me da la impresión de que vamos a estar de acuerdo todos con todos en lo que se dice. El problema de las comunidades autónomas es que es muy difícil cambiar el sistema actual. Vamos a ser realistas, ¿vale? Está la política, que a veces está reñida con la lógica, por desgracia, pero es verdad que en muchos ámbitos, en el educativo, el sanitario, no estaría mal. Es decir, es muy buena la descentralización desde el punto de vista de la ejecución y de tomar decisiones y de cercanía, pero se echa de menos, y la Constitución nos lo permite, determinadas políticas comunes, una base común, y ahí la verdad es que se podía hacer una apuesta muy importante en muchos ámbitos, ¿vale? Lo que pasa es que ahí soy bastante escéptico. Pero, en fin, hay que decirlo. Esto ya es una opinión personal. Nacho, ¿alguna aportación a este No, comparto debate? completamente. Hola, mi nombre es Enrique Zorrilla. Yo he trabajado bastante en multinacionales en el sector de TI y quería poner un puntito de optimismo. En España tenemos una creatividad, una innovación y un saber hacer sin saber, que no lo hay en ningún otro sitio. No lo he visto ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni mucho menos en Asia. Entonces, dicho esto, visto que sabemos los porqués, sabemos lo que tendríamos que hacer, sabemos que tenemos que cambiar ese marco regulatorio, sabemos los cómo, ¿por qué no está pasando? Yo he hecho, no sé si vosotros no echáis de menos, pero yo echo de menos un liderazgo público en esta transformación que haga que esta sociedad se ponga a trabajar en lo que realmente nos importa, que es crear el futuro para modificar este presente. ¿Existe esto en algún sitio y me lo estoy perdiendo? ¿Cómo podemos hacer que eso pase? No sé, pero nosotros que hemos estado trabajando en la administración, ¿verdad, Carlos? Nos hemos creído que este sector era un sector por el que había que apostar, nos hemos creído que había que liderarlo y dentro de la administración, dentro de los políticos, nos costaba convencer a los demás. Nadie se atrevía a decir que no, porque es políticamente incorrecto, pero ese convencimiento real para que nos lleve a liderar, a que la gente se lo crea, que todos nos entusiasmemos, muchas veces llegó tarde, pero hay una cosa que has dicho que me encanta, y es que en España es verdad que somos muy creativos. Voy a utilizar otra palabra que siempre se ha utilizado de forma negativa. Es que en España improvisáis. Coño, claro que improvisamos. Y sabemos improvisar. Pregúntaselo a un alemán. Imposible. O pregúntaselo a la gente que en la India tiene que hacer desarrollos de software, pero es que no tienen... No, aquí tenemos una capacidad de improvisación que hay que verla desde el lado positivo. Hay un problema, pero siempre hay una solución. Y la gente dice, pues ¿por qué no lo hacemos de una manera u otra? Y es verdad que esa parte es la que tenemos que explotar mucho. Porque ahí somos diferentes, no es el único país en el que tengamos esta capacidad de improvisación, pero muchas veces se nos ha criticado por eso y yo creo que es, en el mundo en el que vivimos ahora mismo, una ventaja que tenemos que utilizar. Tenemos tiempo para una última pregunta. Allí, quizá dos. Adelante. Buenas noches. Tenemos que terminar a menos cuarto, de manera que si somos breves... Pues mi pregunta como estudiante era sobre la educación. A mí en cierta forma me parece anticuado de que haya en cierta forma una calificación y esa parte individualista del grupo, porque muchas veces cuando estás en la universidad o estás en un colegio, siempre se te califica de forma individual, aunque sea un trabajo en grupo. Esa parte siempre me ha crujido un poco porque también en el mundo se ve que todos vamos a lo individual y que a lo mismo que hemos hablado anteriormente o que habéis hablado, si hay un estudiante y se va extranjero está pensando en sí mismo, no está pensando en el grupo global que engloba España, que englobaría el mundo y el crecimiento que podría hacerse.
¿Cómo ves este punto y cómo ves que se podría solucionar la parte del individualismo y en esa parte de la calificación individualista entre cada uno? Pregunta compleja también. Yo creo que ese es un tema fundamental. Es decir, de hecho ya empiezan a darse cuenta que uno aprende más cuando está en grupo. De hecho, las escuelas, por ejemplo, de negocios, que son bastante buenas aquí en España, intentan utilizar mucho el trabajo en grupo, etcétera, pero incluso habría que ponerlo en las escuelas porque la capacidad de saber trabajar en grupo y sacar lo mejor de cada uno es una habilidad que te va a venir muy bien en la economía del futuro. Y yo creo que esta es una cosa que empiezan a darse cuenta, que se empieza a dar cuenta de que la gente que trabaja en grupo al final es mejor profesional, tiene mejores sueldos, encuentra mejores empleos, etcétera. Y ese es un reto que tenemos, porque es verdad, yo soy profesor también y siempre me cuesta mucho valorar el trabajo en grupo, porque siempre tengo una sospecha de que lo ha hecho uno, no lo ha hecho otro, pero a lo mejor el que no lo ha hecho, pues tiene esa habilidad que ha hecho trabajar al que lo ha hecho, ¿no? Pero digamos que empiezas a leer artículos ahora de personas que están analizando esto en profundidad, expertos, y ese es un punto clave, que de hecho tengo un amigo que manda a su hijo, bueno, no tiene mucho que ver, pero lo que le ha recomendado es, mira, o sea, juntaos los 4 o 5, que en vez de ser tú solo a sacar buenas notas, júntate con los 2 o 3 que sacan buenas notas y entre los 5, estudiar los 5 juntos, etcétera, porque es un tema que es fundamental. Estamos hablando de economía, pero eso tiene que ver con el choque entre los egos y lo colaborativo en un mundo que está en transformación, para el que no tenemos muchas respuestas. Es fundamental. Si me permites matizar, y pasándolo a un término no estudiantil, sino de la sociedad, yo creo que es muy ilustrativo a veces mirar modelos que existen en la naturaleza. O sea, coge el modelo de un enjambre. Cada abeja tiene su forma de vida autónoma, pero forma parte de una comunidad de abejas, igual que con las hormigas, igual que en el mundo empresarial. Modelas estructuras mucho más dinámicas, en las que he tenido la oportunidad de participar y liderar en muchos casos, en las que un colectivo de empresas con objetivos corporativos individuales se juntan para resolver problemas mucho más complejos. Fomentar en la sociedad, tanto los estudiantes como los ciudadanos de la calle, el sentimiento de pertenencia y de responsabilidad de que el grupo al que perteneces dé un paso adelante, creo que es un tema que tenemos que trabajar más. Lo que antes comentábamos del sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que estás, y que por circunstancias, por tu progresión personal, profesional, te buscas la oportunidad fuera porque simplemente el contexto es más favorable, no tiene que quitarte tu sentimiento de pertenencia a la sociedad a la que procedes. Y la responsabilidad que tienes como miembro de esa sociedad a contribuir lo mejor desde dentro o desde fuera. Entonces, ese caso puntual que tú comentas de que se me valora como individuo, como perteneciente a un grupo, es un reflejo de la sociedad. Al final todos tenemos, creo que, la oportunidad de escoger entre si soy yo solo o soy miembro de un colectivo mayor. Y creo que tenemos la obligación de debernos al colectivo al que pertenecemos. Me van a disculpar, no tenemos tiempo para más, es interesantísimo. Muchísimas gracias a los 4 autores de este libro. Seguro que a través de las redes tienen ustedes oportunidad de plantearles muchas más cuestiones cuando lean el libro. Gracias a todos por asistir y gracias a Fundación Telefónica.